Gracias. Buenas noches. Bueno, en la clase Buenas noches. pasada, Oscar te va a pedir que por favor silencies Sí, tu disculpe. micrófono. Sí, sí. En la clase pasada estábamos conversando sobre el concepto de comunicación y la relación entre comunicación y acción. Eh, Vimos básicamente, en principio, que la comunicación se trataba de una triple selección, ¿no es cierto? Entre información, acción comunicativa y comprensión. Por otro lado, hablamos de que cuando estábamos eh, refiriéndonos al concepto de acción, no se trataba de un concepto que quedara completamente afuera de la teoría sistémica, sino que Luhmann lo reubicaba, ¿no? De hecho, Luhmann dice que no es incorrecto hablar en términos de un sistema desde el punto de vista de la acción, ¿verdad? Lo que sí es unilateral. Por ejemplo, en la página 163 dice de sistemas sociales: nunca es falso, aunque sí unilateral, que un sistema comunicacional se comprenda a sí mismo como sistema de acción. Solo mediante la acción, la comunicación queda fijada como acontecimiento simple en un punto del tiempo. Sobre la base de la acción fundamental de la comunicación y de sus medios operativos, un sistema social se constituye como sistema de acción y se autodescribe para dirigir la continuación de los procesos, la reproducción del sistema. Para facilitar la autoobservación y la autodescripción, la comunicación se hace asimétrica. Su estimulabilidad abierta se reduce debido a la responsabilidad de las consecuencias. Y bueno, acá en esta cita viene el tema de lo que estábamos conversando en la clase pasada, de cómo el sistema necesitaba generar identidades para orientar su reproducción autopoética, ¿no? Y cómo estas identidades las denominamos también autoobservaciones. Y decíamos también que desde la autoobservación, o desde la perspectiva de la autoobservación, es que estaba presente la acción, ¿no? De hecho, todo esto se puede resumir, ¿verdad? También en una breve cita que tenemos en la página 171, donde Luhmann dice: la comunicación es la unidad elemental de la autoconstitución. La acción es la unidad elemental de la autoobservación y la autodescripción de los sistemas sociales, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en el sistema, nos damos cuenta que, primero, desde una perspectiva basal, todos son acontecimientos. Incluso las autoobservaciones tienen lugar como acontecimiento. Pero estos acontecimientos están como en dos niveles diferentes. En primer lugar, ¿verdad?, está el acontecimiento comunicativo. Y luego tenemos el acontecimiento de la autodescripción, ¿verdad?, que es un acontecimiento de tipo eh, de tipo de una observación, es decir, se basa en el trazado de una distinción sobre sobre el sistema mismo, ¿verdad? Bueno, en realidad puede tratarse de cualquier distinción. Eso en realidad se va a decir en el mismo proceso de la autopoiesis, ¿no? Pero la observación siempre se trata del trazado de una distinción y puede ser autoobservación, el sistema distinguiéndose a sí mismo, o heteroobservación, ¿no?, el sistema observando a su entorno. Entonces, esto fue lo que eh, discutimos en la clase pasada con respecto a la relación entre comunicación y acción, ¿no? Luego estábamos hablando de que la comunicación implicaba también un acto de codificación, ¿verdad? Entonces, claro, hay varios niveles de codificación. Este es un tema que
da para mucho, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que, por ejemplo, toda la literatura sobre la semiótica abunda en el tema de la codificación. Pienso, por ejemplo, en la obra de Humberto Eco, ¿no? La semiótica de Humberto Eco tiene como eje fundamental el concepto de comunicación, de codificación, ¿no? De código. Trata el lenguaje como código. Pero, a ver, en el caso de Luhmann, Luhmann nos va a decir que existe una codificación en la comunicación, pero no se va a confundir a codificación con un lenguaje, sino que codificación es como que un, vamos a ponerlo así, como que otro nivel, otra diferenciación dentro de la comunicación. De hecho, si vamos a lo que dice Luhmann literalmente, dice en la página 144, la reunión de información, acto de comunicar y expectativa de éxito en un acto de atención presupone codificación. El acto de comunicar debe duplicar la información, es decir, debe dejarla fuera por un lado y por el otro utilizarla para la participación comunicativa y darle para eso una forma secundaria, por ejemplo, una forma de lenguaje, quizás fonética, de escritura, etc. No analizaremos los detalles de los problemas técnicos de tal codificación. Es importante desde el punto de vista sociológico subrayar que también esto provoca un proceso de diferenciación de los procesos comunicativos. Los acontecimientos se diferencian ahora en codificados y no codificados. Los acontecimientos codificados actúan en el proceso comunicativo como información, los no codificados como interrupción. Fíjense, acá en principio, de hecho, es muy cercana la idea de Eco sobre comunicación. Pero vamos a ver que sobre todo Luhmann va a hablar de codificación en un sentido muy diferente, ¿no? Acá en principio sencillamente está admitiendo que en la comunicación aparece la codificación como fonética, escritura, formas de lenguaje, por ponerlo en general, ¿no? Pero también va a hablar de codificación en un sentido mucho más abstracto cuando hable de la diferenciación de los medios de comunicación, y esto lo vamos a ver luego, ¿no? Ahora, este concepto de codificación, como lo vemos acá en la cita que les acabo de hacer, ¿verdad? No, no tiene mucho uso luego. Por lo general, cuando Luhmann habla en su obra de codificación, básicamente se va a referir al código de los sistemas funcionales y al código de los medios de éxito o consecución, o también se les llama medios de comunicación simbólicamente generalizados, ¿no? Entonces, digámoslo así, este es un pasaje un poco, o sea, que pone una idea que tuvo otro derrotero, otra evolución, ¿no? En este contexto, insisto, su idea de la comunicación se parece mucho a la que expone Humberto Eco, ¿no? Habla justamente del lenguaje como un código, ¿no? Pero luego va a profundizar en el tema del lenguaje, y más allá del concepto de código, él va a afincarse en el concepto de forma, como lo trabajó George Spencer Brown en su libro Las leyes de la forma. ¿Ya? Entonces, esto sobre punto de comunicación. Ahora bien, toda comunicación presupone o conduce, bien sea a la aceptación y al rechazo, porque toda comunicación tiene como problema existencial, por ponerlo así, el tema del éxito. Ahora, el éxito se operacionaliza, ¿verdad? Cuando hablamos del éxito de la comunicación, ¿cómo llevamos esta tierra? ¿Cómo lo operacionalizamos? Bueno, como la aceptación o rechazo de una oferta o propuesta de sentido.
¿Y cómo se entiende la aceptación de una propuesta u oferta de sentido? Pues se entiende como el, el hecho de que las premisas de la información, ¿verdad?, se tomen como punto de partida para nuevas comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy tonto. Si decimos, o si un locutor dice, está lloviendo, ¿verdad? Esta comunicación se acepta en tanto y en cuanto la conducta de los otros cambie, ¿verdad?, de acuerdo a esta premisa. Por ejemplo, al salir, llevarse el paraguas o ponerse ropa de lluvia o continuar la conversación con respecto a la lluvia, ¿no? Obviamente el rechazo sería, bueno, evidentemente no está lloviendo, ¿verdad? Pero esto es lo que se quiere decir con la aceptación de la comunicación, ¿no? Esto es lo que se quiere decir con el que se tome la premisa de la comunicación como elemento para producir nuevas comunicaciones, ¿no? Me explico con lo que significa aceptación de la comunicación, porque es un concepto muy importante que luego va a presentarse, ¿no? ¿Me explico o es necesario que... Oscar, ¿me estás escuchando? Está claro, doctor. Muchas Ok, gracias. sí. Entonces, cuando hablamos de aceptación, insisto, de la comunicación, estamos diciendo que la selección de información, ¿verdad?, va a continuar en la próxima, va a continuar y va a extenderse en la próxima comunicación. Vamos a ponerlo de esta manera. Imagínate que la selección de la información marca un conjunto de posibilidades, ¿no? Entonces, ¿esto qué te quiere decir? Que la próxima comunicación va a estar dentro del marco de estas mismas posibilidades, ¿verdad? En cambio, que si existe un rechazo, no hay garantía de que el horizonte de posibilidades que se presentan en esta selección de información continúe en el próximo acontecimiento comunicativo. ¿Me explico? No obstante, esto no quiere decir que la comunicación solo pueda reproducirse autopoéticamente cuando se acepta, porque de ocurrir así, bueno, imagínense ustedes, ¿no? Sería prácticamente improbable la comunicación. Entonces, tanto la aceptación como el rechazo son actos de enlace comunicativo. De igual manera se produce la autopoiesis comunicativa. ¿Lo ven? No obstante, sí es cierto que este problema eh, es un problema de vital importancia para la evolución sociocultural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los medios de comunicación van a evolucionar para dirigirse a este problema de la aceptación y para incrementar la probabilidad de la aceptación, ¿verdad? Pero también otros medios, como por ejemplo el lenguaje, que lo vamos a ver un poquito más adelante, agudizan este problema de la aceptación de la comunicación a través de su codificación particular, ¿no? Ahora bien, en el punto 3, la diferenciación de procesos comunicacionales, ¿verdad?, está relacionado con la diferenciación social, ¿verdad? Cuando hablamos de diferenciación social, hablamos de diferenciaciones de sistema-entorno que se repiten dentro del sistema, ¿no? Es la repetición o la reintroducción de la diferencia sistema-entorno dentro del sistema, ¿no? Y esto produce digámoslo así, abre la posibilidad de que se produzcan distintos órdenes dentro del sistema según los subsistemas se observen en términos de igualdad o de desigualdad, ¿verdad?
si se observa en términos de igualdad, vamos a obtener una diferenciación por segmentos. Si se observan en términos de desigualdad, vamos a obtener una diferenciación por estrato. Y hay una tercera posibilidad, ¿verdad?, que Luhmann describe como la observación de la igualdad en términos de su desigualdad, que es algo, parece un poco como un juego de palabras, ¿verdad? Pero básicamente a lo que Luhmann se quiere referir acá es que en una sociedad funcionalmente diferenciada, ¿verdad?, cada sistema se aboca al cumplimiento de su función, a la satisfacción de su función, ¿verdad? Y en este punto de vista son iguales. Pero desde el punto de vista que cada sistema está especializado en una función, perdón, anteriormente quise decir son desiguales. Pero desde el punto de vista que cada cual tiene que abocarse a la satisfacción de una función, entonces desde este punto de vista son iguales. Entonces por eso él dice que son iguales en su desigualdad. ¿Ya? Pero más allá de esto, que básicamente se trata de las formas de diferenciación social, sí, es un proceso de comunicación básico, ¿verdad? Y en principio lo expliqué como diferencia sistema-entorno, pero esto sigue siendo muy general, ¿no? Porque ¿cuáles son, vamos a decirlo así, cuáles son los procesos comunicativos que dan lugar o que catalizan, impulsan, estimulan la diferenciación social? Básicamente, en primer lugar, juegan un papel importantísimo los horizontes de sentido, de los cuales hablamos, en especial la diferenciación del horizonte social. El horizonte social de sentido, cuando se constituye en su autorreferencia, cuando es complejo, estimula la diferenciación sistémica. ¿Por qué? Porque exige la creación de contextos diferentes para la reproducción autopoética de la comunicación. En un sentido muy abstracto, podemos entender la diferenciación de los procesos comunicacionales como especialización, pero en un sentido muy abstracto, porque básicamente se trata de la creación de contextos en los cuales es más probable que cierto tipo de comunicación tenga éxito, o en los cuales cierto tipo de temas tengan más aceptación o sean más sensibles a la atención de los sistemas psíquicos. ¿Ya? Ahora bien, la comunicación, ¿verdad?, es examinada por Luhmann desde un punto de vista socioevolutivo como algo sumamente improbable, ¿no? Que esto, como les decimos, es algo que se desprende directamente de su metodología de los equivalentes funcionales, ¿no? Ahora, él dice que la evolución sociocultural se explica porque se han superado tres improbabilidades de la comunicación, tres grandes improbabilidades de la comunicación. La primera es que ego entienda. La segunda se refiere a la accesibilidad de los destinatarios. Y la tercera tiene que ver con el éxito de la comunicación. La primera, ya abundamos sobre eso cuando hablamos del problema. Bueno, en realidad no abundamos, pero tratamos ese problema cuando hablamos del tema de la doble contingencia, ¿verdad? El problema de que ego entienda tiene que ver, primero, sí, es necesario que exista el entendimiento para la aceptación y también para el rechazo, pero el problema acá está en un nivel previo, porque el problema del entendimiento es esencial para la autopoiesis de la comunicación. Si no hay entendimiento, es improbable que se rompa esa doble circularidad que plantea la doble contingencia. Incluso debe haber alguna forma
Es decir, el malentendido incluso está sobre ciertos supuestos que se pueden dar o que se pueden suponer comunes para alter y ego, ¿ya? Y Luhmann lo que nos va a decir acá es que aquel medio de comunicación que ha hecho posible la superación de esta improbabilidad es el lenguaje, ¿verdad? Con respecto, luego vamos a profundizar sobre esto, no se preocupen. Luego, con respecto al punto B, sobre la accesibilidad de los destinatarios, acá Luhmann se refiere a la improbabilidad de que la comunicación supere los límites del sistema de interacción, de los sistemas de interacción, es decir, a la improbabilidad de que el sistema supere los límites de los presentes, ¿verdad? En el acto comunicativo. Entonces acá tenemos el problema, o mejor dicho, acá tenemos medios de difusión, el problema de los medios de difusión, que son, por ejemplo, la escritura, son, por ejemplo, la imprenta, que son los medios digitales, que van a superar esta improbabilidad de que la comunicación vaya más allá de los límites de la presencia humana y se perpetúe en el tiempo. Fíjense ustedes que cuando leemos un libro, por ejemplo, podemos estar leyendo La Política de Aristóteles, que fue escrita hace más de 2000 años, ¿verdad? Ese libro todavía es capaz de reproducir comunicación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la escritura, la imprenta, desde este punto de vista, también posibilitan la complejización de los horizontes temporales. Esa dimensión temporal de sentido también se enriquece con estos medios de difusión. Pero bueno, sobre esto tendremos ocasión de hablar quizá un poquito más adelante, ¿no? Y en el punto C está el tema del éxito de la comunicación, que como ya lo adelantamos, se trata de la aceptación de la comunicación. Es decir, que la premisa de la selección de información sea tomada como pivote para la generación de la próxima comunicación, del próximo acontecimiento comunicativo. Y este problema es al cual van a dirigirse los medios de consecución o los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Los medios de comunicación simbólicamente generalizados. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Acá en esta lámina vemos justamente... No, profesor, está bien. Okay. Muchas gracias. Acá en esta lámina justamente vemos lo que les acabo de señalar, la improbabilidad de la comprensión es respondida por la emergencia del lenguaje como medio de comunicación. Al problema de la improbabilidad de acceso responden los medios de difusión y al problema de la improbabilidad de la aceptación responden los medios de consecución. Entonces vamos a empezar con el lenguaje. Vamos a empezar con el lenguaje. El lenguaje es parte de una diferenciación o de una codificación, para ser más preciso. Una codificación sino. Una codificación sino. Esta idea, ¿verdad?, le vino a Luhmann de los trabajos de René Arpad Spitz sobre la psicología infantil, ¿no? Y cómo los niños aprendían el lenguaje, ¿verdad? Pero más allá de los orígenes de esta idea, ¿no? y de su remisión a los trabajos de Spitz, el tema de la codificación del lenguaje en sí y no se enmarca dentro de esta línea que ha venido marcando Luhmann de la aceptación y el rechazo,
dentro del problema de la comunicación. Entonces, de alguna forma, el problema o la diferencia entre aceptación y rechazo, ¿verdad? Eh, está encauzada con el sí y el no. De hecho, Luhmann afirma que la emergencia del lenguaje como medio de comunicación, ¿verdad?, hace más urgente el problema de la aceptación de la comunicación, porque lo pone de plano. Y bueno, a todas estas, ¿qué es lo que quiere decir que el lenguaje se codifique como sí o no? Básicamente lo que quiere decir Luhmann es que el lenguaje te permite, ¿verdad?, poner todo enunciado de forma positiva, todo el enunciado que pones de forma positiva, lo puedes traducir a el mismo enunciado de forma negativa, ¿no? Es básicamente esa diferencia. Es un poco como en lógica el operador NOT, que te invierte cualquier valor. Si es true, lo invierte a false. Si es false, lo invierte a true, ¿no? ¿Tienes alguna familiaridad con la lógica booleana, el álgebra booleana? No exactamente sí, pero sí nociones, digamos, generales de lógica. Exacto. Uno en la carrera de Derecho ve lógica. Bueno, justamente sirve, ¿no? Entonces a lo que se refiere, un poco para entender esta idea, es como la negación en la lógica, ¿no? Lo que quiere Exacto. decir Luhmann. El lenguaje está codificado en sí y no. ¿Por qué? Porque el lenguaje te permite enunciar un estado de cosas, tanto en términos positivos como en términos negativos. El mismo estado de cosas, ¿no? Te silencio, Oscar, por el ruido, por la grabación no se escucha bien. Este, sí, ibas a participar, ibas a decir algo. Decía que toda tesis tiene antítesis. Sí, también se puede ver desde ese punto de vista. Sí, claro, ¿no? Entonces, a lo que Claro, se refiere Luhmann es básicamente a este hecho, ¿no? Entonces, claro. claro, él también, claro, te pone en contexto esto al decirte que, aunque parezca algo, ¿cómo decirlo?, tautológico, algo autoevidente, desde el punto de vista socioevolutivo no lo es tanto, ¿verdad? Porque, de hecho, bueno, y en eso es un poco la referencia a René Arpad Spitz, ¿no? ¿Cómo surge desde el punto de vista de la psicología cognitiva ese proceso en el que el niño aprende a negar, ¿no? Pero también desde un punto de vista socioevolutivo está el problema de cómo o mejor dicho, cómo surge la negación y cuál es el rol que juega la negación en las sociedades humanas a los distintos niveles de complejidad. Desde las sociedades segmentarias, hablamos por ejemplo de cazadores y recolectores, hasta sociedades altamente complejas y estratificadas, ¿no? E incluso podemos hablar desde el punto de vista también de la evolución de los sistemas psíquicos, ¿verdad? De la capacidad que tiene el hombre desde el punto de vista de su constitución neurológica para poder, primero, mentir, luego referirse a estados de cosas que no son reales, imaginarios, ¿no? Que es esta capacidad poética, esta capacidad de la invención, que también, de la cual se habló muchísimo también en la retórica durante la antigüedad, es un elemento que, por ejemplo, no tienen otros animales que son capaces de comunicarse, ¿no? Entonces, la negación además tiene una ventaja, y es que la negación sirve para generalizar el sentido. ¿Por qué? Porque Luhmann dice, bueno, tú puedes decir, ¿verdad? El cielo es azul. Entonces, esta es una formulación positiva y está claro lo que se dice y
está, vamos a decirlo así, el estado de cosas que estoy enunciando está determinado y contextualizado desde el punto de vista eh, comunicativo, ¿verdad? Pero cuando tú lo niegas, estás dejando la alternativa en el aire. Si tú dices, el cielo no es azul, todavía no has respondido a la pregunta de qué color es el cielo. Solo estás negando que el cielo sea azul. Entonces, a este hecho de que la negación deja abierta todavía la respuesta a la pregunta, por ponerlo así, es a lo que Luhmann se refiere con las ventajas evolutivas de la negación y su relación con no la generalización del sentido, porque eso lo propone, perdón, lo logra el signo como tal, sino a la apertura de horizontes de sentido. Eso es lo que quería decir, ¿no? La negación permite que el sentido siga manteniendo ese horizonte, esa cantidad de posibilidades. Recordemos que en términos de información, como lo vimos con Shannon, y en términos de reproducción autopoyética, ¿verdad? La forma en que Luhmann interpreta estas ideas, para la reproducción autopoyética es importante que el sentido siempre mantenga horizontes abiertos de posibilidades de acción y vivencia presentes en cada comunicación, en cada evento comunicativo. ¿Sí? Y bueno, luego como lo va a redefinir en términos de medio-forma, siempre es importante esa medialidad del sentido, esa posibilidad de combinación y recombinación de los elementos para formar enlaces fuertes, ¿no? En comparación con los enlaces blandos de la medialidad, ¿no? Sentido es siempre esa relación entre actualidad y potencialidad. ¿Sí? Entonces, hablemos del lenguaje, pues, ¿no? Del lenguaje como en esta relación de negación y sentido, ¿no? Hablemos de cómo fue posible que el lenguaje evolucionara. Primero, Luhmann lo destaca como un logro evolutivo. Ciertamente, va más allá de un logro evolutivo de las sociedades, ¿no? Como lo conversamos en la clase pasada, sino que se trata también de un logro evolutivo del Homo sapiens, ¿no? Entonces, de alguna forma, la socialidad del hombre está concatenada, es condición o es resultado de la evolución del hombre, ¿no? En este sentido, la evolución del Homo sapiens es condición de la posibilidad de sistemas sociales, por decirlo así, ¿no? Entonces, el lenguaje hace posible que se constituya un sistema autopoyético de comunicación. Incluso cuando permite la comunicación no hablada. Es decir, incluso cuando no existe, o mejor dicho, incluso cuando existe la comunicación a través de gestos, a través de la interpretación de las conductas. Es decir, incluso cuando todo el espectro de la comunicación no está ocupado por el lenguaje. Solo con el lenguaje es posible el surgimiento de sistemas autopoyéticos de comunicación. Y en parte la explicación viene por esto, por los rendimientos que produce la negación en términos de la apertura de horizonte de sentido. Y también tiene que ver con el hecho de que si bien es posible el surgimiento de sistemas sociales regularmente complejos, que fundamentalmente se trata de sistemas de interacción, por ejemplo, entre aquellos que consideramos animales inteligentes, como los delfines, los primates, ciertas especies
de ballenas como las orcas, ¿verdad? No se trata, no pueden llegar más allá de cierto umbral de complejidad porque no disponen de un lenguaje como dispone el hombre. Si bien se pueden comunicar, ¿verdad? Le falta esa capacidad de aprender un sistema de signos y la abstracción que el uso de un sistema de signos permite a la comunicación. De hecho, estaba leyendo un trabajo sobre la emergencia del lenguaje. Les paso la referencia luego, no la tengo a mano. Que exploraba o que planteaba justamente este problema, ¿no? Que otros seres inteligentes no tienen una gramática como la tiene el hombre, aunque tienen la capacidad de razonamiento simbólico, porque pueden manipular símbolos, ¿verdad? No pueden hacer abstracción de estos símbolos y pensar simbólicamente como lo diríamos, ¿no? Razonar simbólicamente. Pueden reconocer símbolos, pueden resolver problemas, ¿verdad? Pero le falta este nivel de abstracción, ¿verdad? Que surge cuando tienes un lenguaje que te permite, ¿verdad? Realizar enunciados sobre estados del mundo que no son directamente perceptibles, que escapan a la inmediatez de la percepción. Porque, bueno, acá se me ocurre, por ejemplo, un caso que se dio en Alemania, si mal no recuerdo, en la década de los 20, de una persona que afirmaba que su caballo era capaz de realizar operaciones matemáticas, ¿verdad? Y de hecho, el caballo resolvía los problemas, ¿no? Luego se descubrió que, claro, muchas personas pensaban que se trataba de un engaño, ¿no? Pero luego a través de un psicólogo se descubrió que lo que el caballo hacía, no era que el caballo supiera de matemática, sino que lo que el caballo hacía era interpretar el lenguaje corporal de su dueño y en función de ese conocimiento que él tenía de su dueño, es que él sabía cuándo dejar de contar. Claro, porque cómo resolvía los problemas dándole con la pata al suelo, ¿no? Entonces, cada vez que le daba la pata, bueno, contaba, por ejemplo, 1, 2, lo que sea, ¿no? Hasta dar con el resultado. Entonces, él sabía cuándo parar mirando al dueño, ¿ya? Entonces, este ejemplo es muy ilustrativo porque nos dice cómo opera la inteligencia animal en este sentido, ¿no? Es muy contextual, está anclada a lo perceptivo, al momento, a lo que está alrededor de ellos, ¿no? Y a la interpretación de su entorno inmediato, ¿verdad? Pero el uso del lenguaje nos permite abstraernos de esta inmediatez de lo que percibimos directamente. Nos permite mentir, nos permite referirnos a cosas que pueden existir o no. Nos permite referirnos a cosas que van a acontecer en el futuro o que podrían acontecer en el futuro, como también nos permite referirnos a cosas que acontecieron en el pasado, ¿sí? Entonces, esta capacidad del lenguaje es lo que permite, es lo que hace posible un sistema autopoético de comunicación, lo que dice el hombre, ¿no? Y para que esto ocurra, lo habíamos adelantado un poco en la clase pasada, ¿verdad? Son de gran importancia, o Luhmann le atribuye gran importancia a los signos, ¿no? Ahora, ¿qué se entiende por signo? Él dice, bueno, un signo, ¿verdad?, es algo que remite a otra cosa, en términos muy coloquiales, si queremos decirlo así. Si queremos ponerlo en términos más técnicos, remitiéndonos, por ejemplo, a la lingüística de Fernando de Saussure,
un signo es la diferencia entre significante y significado, ¿verdad? Es decir, hay un elemento que sirve de significante, es decir, que apunta a algo, que está siendo significado a través del significante, ¿no? Es una relación, es una diferencia, ¿verdad? Es una forma. Luhmann la va a denominar una forma, el signo, como una forma de dos lados. Significante por un lado y significado por otro, ¿no? Entonces, Luhmann dice que la relación del significante con el significado crea la referencia, pero esta forma por sí misma no tiene referencia. Es decir, el hecho de que se pueda distinguir entre significante y significado crea ese mundo objetivo eh, al cual el lenguaje hace constantemente referencia. Eh, en cierta medida podríamos seguir especulando. La realidad objetiva es un producto secundario de esta distinción, de esta forma inicial entre significante y significado, ¿verdad? Es decir, la referencia es un subproducto de de un sistema comunicativo que utiliza el lenguaje para la reproducción comunicativa. La referencia no implica nada concreto en el entorno, sino que es un producto, ¿verdad? Un constructo, podríamos decirlo también, del propio sistema social, ¿no? Fíjense, esta reflexión acá que hemos hecho, abundando un poco en lo que dice Luhmann, es muy interesante, ¿no? Sobre esto también hay algunos trabajos, sobre esta misma idea ha abundado Bruno Latour en algunos de sus trabajos, ¿no? Entonces, los signos, nos dice, son estructuras que no tienen contacto con el entorno. La particularidad del signo recae en la estabilidad que alcanza esta distinción a pesar del contexto de utilización cambiante, ¿verdad? Entonces, refiriéndose a la arbitrariedad del signo, que es una idea también saussureana, ¿verdad? Dice que la arbitrariedad del signo contribuye a la generación de redundancia y a la limitación de la sorpresa. Y de esta manera se posibilita la evolución del lenguaje, ¿no? Entonces, el signo, ¿verdad?, juega un rol muy importante en la evolución del lenguaje, ¿no? Y él dice que podemos interpretar a los gestos y a los sonidos como signos. Y él luego va a describir al lenguaje más adelante, ¿no?, como una forma de dos lados basada en la distinción entre sonido y sentido. ¿Verdad? Sonido y sentido. Y allí, en esta distinción de sonido y sentido, ¿verdad?, el signo, ¿verdad?, va a jugar el papel de una forma de generalización del sentido. El signo permite la generalización del sentido, ¿ya? Hasta acá, ¿hay alguna duda? Es un tema denso el que estoy tratando de resumir acá. Son ideas muy densas que estoy tratando de exponer, no con el detalle que se merecen, pero bueno, de la forma más clara que me sea posible, ¿no? Pero hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? No, profesor, está bien. Creo que está bastante claro tratando lo que estamos hablando, porque es comunicación, lenguaje y acción. Gracias. Buenísimo. Entonces, a través del signo, a través de ese acoplamiento o esa diferencia, esa forma, porque como él dice, es una forma de dos lados, ¿no?, entre sonido y sentido, es que se supera el problema de la improbabilidad
de que ego entienda, ¿no? El manejo de alter y ego de las mismas convenciones lingüísticas no es que permite la comunicación, porque la comunicación ya es posible desde el punto de vista de la interacción misma, de la interpretación de las conductas, pero hace posible la emergencia de un sistema social porque las posibilidades de comunicación se vuelven autorreferenciales, se generalizan, ¿verdad? Y de esta forma se pueden reproducir autopoéticamente, perpetuándose la reproducción del sistema, ¿verdad? Porque sin esta condición pueden surgir sistemas comunicativos, pero efímeros, ¿verdad? Que duran lo que duran la interacción, ¿ya? Solo cuando la reproducción autopoética persiste, indefinidamente es que podemos hablar de un sistema social. ¿Me explico? ¿Acá? Luego Luhmann discute cómo y por qué el lenguaje es atractivo para los sistemas psíquicos y por qué los sistemas psíquicos de alguna forma están condicionados a engancharse en la comunicación lingüística, ¿verdad? Bueno, de hecho, creo que les nombré también hace algunas clases el trabajo de un neurólogo israelí, que tengo por allí la referencia, pero la tengo en mi otra computadora. Por eso es que muchas veces no tengo las referencias a mano, porque las tengo en otra máquina. Donde este científico básicamente argumentaba que el cerebro humano había evolucionado escuchando o aprendía, ¿verdad? Evolución desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Es lo que estaba abordando en su trabajo, ¿no? Escuchando historias, es decir, la atención, como sabemos, es un elemento importantísimo en el aprendizaje, ¿no? Y por eso es que, desde el punto de vista de la pedagogía, lo que busca un docente es captar la atención del alumno durante el mayor tiempo posible para tratar de impartir los conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, estudiando estos procesos de atención, de la percepción, ¿verdad? Este científico israelí se dio cuenta de que el cerebro humano era particularmente o tenía una particular predisposición hacia, hacia las historias, hacia esa forma de interacción humana que es contar una historia, contar un chisme, contar un cuento, contar una anécdota. El cerebro humano se engancha en ese tipo de actividad, ¿no? Entonces, esto viene viene como anillo al dedo justamente en este contexto, ¿no? Es decir, hay en la evolución del cerebro humano, ¿verdad? No solamente está el tema de el desarrollo del lenguaje, sino también de interacciones que tienen que ver con el uso del lenguaje, de formas de cognición que tienen que ver, que ya están implementadas, por decirlo así, en nuestro cerebro, que tienen que ver con el uso del lenguaje, ¿no? Claro, acá Luhmann, fíjense, y esto es una de las cosas que nos permite la teoría de los sistemas, ¿no? Este es un tema súper complejo que, bueno, desde el punto de vista de la neurología y la neurobiología, puede abordarse de distintas formas, pero a través de la diferencia sistema-entorno, ¿verdad? Podemos dejar este problema de lado, estableciendo una referencia sistémica. A nosotros nos interesa el sistema social. Sí, reconocemos que este problema es importante porque los sistemas sociales están acoplados con el hombre como ente biológico y con los sistemas psíquicos como con la conciencia humana, ¿no? Pero estos problemas de la conciencia y de la biología humana podemos dejarlos de lado y centrarnos en el tema propiamente social, que es la comunicación, ¿no? Fíjense, esto desde el punto de vista científico es algo que capaz muchos no reparan en ello y no ven la importancia, ¿no?
de la diferencia sistema-entorno. Muchos incluso se refieren a la teoría de los sistemas en términos un poco desdeñosos, pero es un andamiaje conceptual que te permite discernir problemas y delimitar problemas, y es una condición sine qua non para la producción académica, para la producción de conocimientos, poder delimitar un problema con claridad, ¿no? Y me parece que la teoría de los sistemas te brinda esto de una forma muy clara, ¿no? Bien. Bien, entonces decíamos que el lenguaje es un medio de comunicación, y cuando hablamos de medio de comunicación nos estamos refiriendo a la diferencia medio-forma que examinamos en la clase pasada, ¿no? A modo de repaso habíamos dicho que Luhmann definía esto de manera muy abstracta, refiriéndose al medio como un sustrato medial en el cual estaban presentes elementos de cualquier tipo, no importa qué clase de elementos se traten, lo que importa es la relación entre ellos. Y es una relación laxa. ¿Qué quiere decir esto? Que estos medios más bien están en una situación de potencialidad de involucrarse con estos elementos, perdón, están en una situación de potencialidad de relacionarse con otros elementos. Y esto se encuentra en contraste con la forma, que es un acoplamiento rígido entre esos elementos. ¿Y esto qué significa? Esto significa una concreción de una relación entre determinados elementos, una relación efectiva. Ya no se trata de potencialidad, ya no se trata de posibilidad, sino que es algo concreto, una relación concreta. Fíjense que cuando hablamos de potencialidades, no todas las potencialidades se pueden realizar, ¿verdad? Ni todas se pueden realizar al mismo tiempo. Incluso en los contextos en los que más de una cosa es posible, no todo es posible al mismo tiempo. Una cosa a la vez. Entonces, desde este punto de vista, cuando hablamos del lenguaje como medio, bueno, ¿qué constituye ese sustrato medial? Bueno, Luhmann dice acá que la diferencia entre palabras y oraciones es la que hace posible esta constitución entre de medio y forma del lenguaje, ¿no? Porque, digámoslo así, los enunciados, las palabras constituyen esa potencialidad de lo que se puede decir, y la forma pues es lo que concretamente se enuncia en determinado momento. ¿Ven? Desde este punto de vista es como Luhmann concibe esta relación entre medio y forma. Como les adelanté en la clase pasada, en principio esta diferencia, esta distinción entre medio y forma, se antoja como un poco alada por los cabellos. Porque primero por su gran abstracción, pero a medida que nos vamos familiarizando con ella, nos vamos a dar cuenta lo bien que calza esta diferencia dentro de la teoría luhmanniana y cómo nos resuelve cierto tipo de problemas. Bueno, estamos ya en el límite de nuestra primera hora. Bueno, de hecho ya nos pasamos. Vamos a dejarlo hasta acá y enseguida nos conectamos para la segunda sesión. Una pausa de 5 minutos o 10 minutos, profesor, o de inmediato. De inmediato damos la pausa para el final. Perfecto, muchas gracias, mi amor. Hasta acá, sí. ¿Hasta acá alguna duda con respecto a lo que hemos discutido? No, profesor, estoy bastante claro. Muchas gracias. Bueno, seguimos hablando de
del lenguaje y su evolución, ¿no? Naturalmente, la descripción del Lumen, sobre todo cuando vayamos al próximo punto de los medios de diseminación o de difusión, está anclada en lo que ha sido la evolución cultural de Occidente, ¿no es cierto? La evolución cultural de Occidente. occidental. Y claro, con esto con esto queda al margen eh, otros, otras potencialidades, otras evoluciones desde el punto de vista de sistemas lingüísticos, ¿no? Porque no todo sistema lingüístico es igual, ni existe nada que obligue a que toda sociedad tenga que desarrollar un lenguaje de la misma manera. Sin embargo, todavía a nivel del lenguaje, las afirmaciones de Luhmann son lo suficientemente generales para aplicarse a distintas sociedades. Un poco más las diferencias las vamos a ver luego cuando, insisto, cuando veamos el tema de, de los sistemas de difusión, de los medios de difusión, disculpa. Pero es cierto que la existencia del lenguaje permite, dada esta posibilidad de remitirte a cosas que no son actuales, sea el pasado, sea el futuro, permite que una diferenciación de la temporalidad, como lo hablamos, y un aumento de la complejidad, ¿verdad? Un enriquecimiento de los horizontes del sentido, ¿verdad? Y esto hace que sea posible problematizar la sincronización, la asincronización, ¿verdad? Es decir, dada que es decir, pueden introducirse condicionamientos temporales, sí, entonces puede programarse acciones, actividades antes, después, ¿verdad? Es decir, el lenguaje permite un enriquecimiento de las posibilidades de la comunicación y también desde el punto de vista de la observación de primer orden, de lo que se describe como acción, ¿no? Además, el lenguaje, nos dice Luhmann, facilita el olvido y con esto descarga la memoria social y sirve para liberar esta capacidad para nuevas comunicaciones, ¿no? Y nos dice que esta memoria social debemos separarla de las prestaciones de memoria de los sistemas psíquicos, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque nos damos cuenta que los sistemas sociales, incluso sistemas no tan complejos como sistemas segmentarios de sociedades orales, tienen una memoria social. Y esta memoria social es posible gracias al lenguaje. Es cierto que dependen de la memoria humana, sí, pero hay un elemento específico de, de un elemento social específico de esta memoria, ¿no? Que si bien depende de las prestaciones, por decirlo así, de la memoria humana, las condiciona o se aprovecha de ellas, por ejemplo, a partir de técnicas de memorización y repetición, ¿no? Un caso, por ejemplo, muy conocido, ¿verdad? Es el trabajo de Milman Parry sobre la Ilíada de Homero, ¿no? Milman Parry, estudiando ciertas sociedades por Croacia, me parece, ciertas tradiciones culturales en Croacia, formuló la hipótesis, y bueno, fue bastante convincente, de que esta obra si es que se puede decir que Homero existió, para empezar, ¿verdad? Eh, eh, esta Ilíada en realidad era un canto que era memorizado por trovadores, ¿verdad? En su época y que capaz tenía una antigüedad de más de 300, 400 años antes de que
Homero la pasara o la trasladara en una obra escrita, ¿no? Y era una historia que se contaba oralmente, ¿no? Y claro, y cómo hacían estos trovadores, estas personas, para aprenderse una pieza tan larga, ¿no? Y además con tanto lujo de detalles. Bueno, y era a través de estas técnicas de memorización y repetición, era a través de técnicas de segmentar, ¿cómo se diría? Las estrofas, ¿no? El tamaño de las estrofas, las rimas, todo eso eh, son técnicas sociales, ¿verdad? Porque es necesaria una socialización para aprenderlas, que se sirven de la memoria humana, ¿verdad? Para reproducirse. Pero lo que se trata de la cultura, lo que se trata de las ideas, de los ideales inclusive también, que derivan de esta actividad que gira en torno a estas historias que se narran, no son específicamente no se explican específicamente remitiéndonos a la memoria humana. Son una forma de memoria social, son una forma también de saber colectivo de esos sistemas sociales. Bien, entonces hablemos ahora de los medios de difusión. Los medios de difusión, como hemos dicho, responden al problema de la diseminación. Y cómo, o mejor dicho, responden al problema del hacer llegar la comunicación a, digámoslo así, en primer lugar hay un problema, si lo vemos desde el punto de vista histórico-espacial, ¿no? En principio, este fue un problema que se veía claramente como un problema espacial. Hacer llegar las comunicaciones a otros lugares, a otras personas, en lugares distantes, en ciudades distantes. Por ejemplo, para que pudiesen formarse imperios de cualquier tipo, ¿verdad? Habría que haber solucionado, o este problema tendría que haberse solucionado, porque de lo contrario, habría sido imposible la administración de un imperio. Habría sido posible la administración de una gran extensión territorial bajo una misma casta o jerarquía gobernante, sea una familia o independientemente de cómo se organice la élite gobernante, ¿no? Es necesaria la solución de este problema, la resolución de este problema. Ahora, los medios de diseminación resuelven este problema generando redundancia. Y acá es importante comprender a qué nos referimos con redundancia. Fíjense que cuando hablamos de la información y el concepto de información en Shannon, nos concentramos principalmente en la novedad, en la sorpresa, ¿ya? Pero incluso desde el punto de vista técnico, para la transmisión de la información es importante la redundancia. Solo que, por ejemplo, en Shannon, él la ve desde el punto de vista del problema de la corrección de errores, ¿no? Dado que la información se transmite por un canal, este canal es un cable de teléfono o lo que sea, un canal donde todo lo que pueda afectar esa comunicación desde el punto de vista técnico se le llama ruido, ¿verdad? Donde ese canal está expuesto al ruido, donde la información se puede perder, ¿verdad? Se cortó el cable, hubo una falla o interferencias de ondas de radio, lo que sea, ¿verdad? Entonces, este problema técnico se resolvía también matemáticamente. ¿Y cuál fue la respuesta de Shannon? Bueno, redundancia, ¿verdad?
eh, él creó técnicas para que el mensaje pudiese ser decodificado incluso cuando algunas partes del mismo se perdieran o se hubiesen perdido en el proceso de transmisión de la comunicación, ¿no? Entonces, esta misma idea la toma Luhmann. Si bien sabemos que Luhmann no es amigo de esta metáfora de la transmisión, ¿verdad? Sino que más bien lo interpreta en términos de medialidad, de diferencia medio-forma, ¿verdad? Luhmann va a interpretar el problema de la redundancia desde el punto de vista también de las fuentes de comunicación, de la multiplicación de las fuentes de información, ¿verdad? Si tú tienes una información importante, digamos, el gobierno cayó, se lo cuentas A se lo cuenta a B, B se lo cuenta a C, tú se lo cuentas a D también, ¿verdad? Allí esa comunicación es redundante, porque cualquiera puede enterarse, no directamente de ti, que digámoslo así, eres la fuente de la comunicación, sino a través de los otros que también se enteraron, de B, de C, de D, de F, ¿verdad? Entonces, cualquier medio de comunicación que valiéndose de cualquier medio técnico, de cualquier tecnología, de cualquier forma de materialidad que logre este efecto de redundancia, es un medio de diseminación, ¿verdad? Porque logra multiplicar las fuentes de información. Logra a través de esa transitividad que sea posible bypassear la fuente de la información y obtener la información a través de otros canales, de otros sí, de otras fuentes. Valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los medios de diseminación para Luhmann? En primer lugar, la escritura. En segundo lugar, la imprenta. Y luego tenemos los medios electrónicos. Pero también, antes de los medios electrónicos, también tenemos lo que se llaman los medios de masa, que para él sería la radio y la televisión, ¿no? Muy en concordancia con la sociología del siglo XX. Luego, claro, como Luhmann muere en el año 98, pero ya en ese momento también se estaba viendo la importancia de los medios electrónicos, del uso de computadoras, etcétera, etcétera. Luhmann no llegó a ver el boom de lo que son las redes sociales hoy en día, ni nada de esto, ni lo que es el boom ahora de la inteligencia artificial con los LLM, los Large Language Models como ChatGPT, etcétera, ¿no? Pero muchas de las cosas que dijo sobre estos medios electrónicos siguen teniendo validez, ¿no? Hoy en día, pero bueno, sobre eso conversamos luego, ¿no? En este punto lo que me interesa subrayar es si se entiende esta idea, ¿no? Que es un medio de diseminación, a qué problema responde, ¿no? Y cuáles son los principales medios de diseminación para el humano, ¿no? Ahora, acá yo les adelantaba algo, les decía que Luhmann naturalmente tiene una interpretación muy etnocéntrica. Y claro, es difícil que sea de otra forma, ¿no? Porque incluso si hablamos de lingüística, si hablamos de semiótica, si hablamos de antropología, igualmente son ciencias que por más que se ocupen de la otredad, siguen siendo ciencias con una fuerte carga etnocéntrica. ¿No es cierto? Entonces, Luhmann se refiere a la escritura básicamente en los términos en los que evolucionó en Occidente. No obstante, existen otras formas, otros sistemas de escritura. Básicamente,
por ejemplo, si seguimos a la clasificación de Geoffrey Sampson en sistemas de escritura, tenemos dos grandes vertientes. Por un lado, los sistemas semasiográficos y por otro lado, los sistemas glotográficos. Los sistemas semasiográficos se basan, ¿verdad?, en el vínculo, siguiendo acá, podemos hacerlo siguiendo la distinción de Luhmann, ¿no? Del signo como diferencia entre significante y significado, ¿no? Si nos referimos a los sistemas semasiográficos, ¿verdad?, esta diferencia entre significante y significado, ¿verdad?, se daría a través de cualquier elemento, sea un ideograma, sea un jeroglifo, sea cualquier glifo en términos muy generales o cualquier grafo en términos muy generales, ¿verdad?, que se remita directamente a un estado de cosas o el significante esté representado por un estado de cosas, ¿verdad? En cambio, los sistemas glotográficos, el signo no tiene como significante, o el significante, perdón, no tiene como significado, no remite directamente a un estado de cosas, sino a un fonema, ¿verdad? Perdón, en realidad algún elemento del lenguaje. Sí, porque los sistemas glotográficos dentro de sí se clasifican o se subdividen entre logográficos y fonográficos, ¿verdad? El logográfico, ¿verdad?, la referencia del significante al significado, ¿verdad?, se da, o mejor dicho, el lugar del significado lo ocuparía un enunciado, una palabra, ¿verdad? Mientras que en el fonográfico ya el signo se relaciona directamente con un fonema, es decir, con un sonido, una sílaba, ¿no? Entonces, una de las tesis interesantes de Sampson es que los sistemas de escritura son diferentes al lenguaje, no son una copia de los lenguajes, ¿no? Es como un segundo lenguaje que emerge sobre el lenguaje oral, sobre el lenguaje hablado, y exige pues que el intérprete, que el interlocutor aprenda nuevas normas, aprenda nuevas convenciones, ¿no? De hecho, por otro lado, no desde los trabajos de Sampson, sino de los trabajos que, por ejemplo, en el estudio de las sociedades orales han llevado a cabo Eric Havelock, Walter Ong y Jack Goody, autores que, por cierto, Luhmann cita, ¿verdad? Hay estudios, por ejemplo, que han dado cuenta de la importancia de los sistemas de escritura en la enseñanza del lenguaje, ¿no? Y esto sobre todo ya con la invención de la imprenta, ¿no? Este trabajo creo que es el de la imprenta de Elizabeth, se me escapa el nombre, después se los pasaré, pero claro, es una autora muy, muy, muy reconocida sobre el estudio del impacto social de la imprenta en las sociedades europeas, pero en este momento se me escapa su nombre, ¿no? Bueno, entonces ella demuestra cómo tuvieron una gran importancia la imprenta, la escritura, ¿verdad? De hecho, el desarrollo de estos sistemas glotográficos y en concreto fonográficos para la enseñanza del lenguaje, ¿verdad? Y además para la reflexividad del lenguaje. Porque, fíjense ustedes, desarrollar un sistema escrito implica una reflexión sobre el lenguaje, ¿no? Entonces, el lenguaje se hace reflexivo también gracias al desarrollo de estos medios, ¿no? Entonces, claro, si se toman otros caminos evolutivos, que ese era en principio mi argumento,
como un sistema glotográfico, pero logográfico, o un sistema completamente semasiográfico, no se llegan a estos niveles de reflexividad del lenguaje que exige un sistema glotográfico fonográfico, ¿no? Que es el que se dio en Occidente. No obstante, en el resto de casos, tanto en los sistemas semasiográficos como en los sistemas glotográficos, logográficos, también se producen estos rendimientos de generalización de sentido primero generalización de sentido, eso lo provee el lenguaje, perdón. Estos rendimientos de redundancia que deben brindar estos sistemas estos medios de difusión, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar también en distintas formas de lograr esto, ¿no? Porque en principio, por estar determinados por la historia occidental, pensamos que solo se puede lograr a través de la escritura, ¿verdad? Pero también se puede lograr, por ejemplo, a través de la cerámica, como lo hicieron los moches en el antiguo Perú. De hecho, tengo un trabajo sobre esto, ¿no? El caso de la cultura moche y de la cerámica moche es muy interesante, porque en ella, es decir, es un error catalogarlo como arte, así sin más, ¿no? Existe un trabajo de Jürgen Golte donde él describe cómo la cerámica moche representa un sistema complejo de signos, ¿verdad? En los cuales, los cuales fueron utilizados por los moches para dar cuenta de su cosmogonía, dar cuenta de sus tradiciones, de sus creencias, y de su ciclo sí, de su vida cotidiana incluso también, ¿no? Y esto es a lo que quería llegar, cómo a través de ella también codificaban sus conocimientos sobre su entorno natural, ¿no? Entonces, asociamos que una sociedad avanzada, una sociedad que desarrolla conocimiento, pues tiene que poseer algún tipo de escritura. Bueno, no necesariamente, ¿no? Claro, acá obviamente me he salido un poco de la exposición del autor, pero me parece que es interesante subrayarlo, porque si bien Luhmann se aferra a una descripción, como he dicho, etnocéntrica, ¿verdad? Todavía con los elementos que él dispuso en su teoría, se puede dar cuenta de esta realidad más compleja de lo que es la formación de sistemas de escritura, ¿no? Entonces, claro, esto lo decía también especialmente porque Rómulo tiene un interés en estos temas de historias civilizacionales y esto es una arista que es muy interesante para explorar, ¿no? Pero yéndonos ya a la exposición concreta de Luhmann sobre el problema de la escritura, nos vamos a dar cuenta que él subraya una cosa que él considera fundamental. Más allá de la resolución del problema de la redundancia, ¿verdad? Lo que te va a permitir la escritura es también la resolución de un problema temporal, por decirlo así, ¿no? Porque en las sociedades orales, la condición de producción de la comunicación, la condición de generación de la comunicación, primero está marcada por la presencia y además por la sincronía de esa presencia. Es decir, las personas tienen que reunirse al mismo tiempo para poder comunicarse, ¿ya? Pero la escritura
permite que no solamente, no solamente prescindir de la presencia, ¿verdad? O al menos de la presencia de alter y ego, por lo menos requerir solo la presencia de uno u otro, ¿verdad? Sino que además permite la asincronía para la reproducción de la comunicación. Es un poco como el ejemplo que les puse en principio sobre la lectura de Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles, bueno, quién sabe hace cuánto murió ya, y todavía hoy podemos leer su obra, todavía hoy podemos seguir dialogando en cierto sentido con sus ideas, con lo que él expuso. Y si nosotros seguimos, por ejemplo, publicando sobre Aristóteles, hablando con nuestros conocidos o en clases sobre Aristóteles, por ejemplo, seguimos reproduciendo comunicación en base a esta selección de información, ¿no? En base a estas ofertas de sentido que se encuentran en su obra. ¿No? Entonces, hay una extensión de los horizontes temporales y de los horizontes de sentido que se produce con la escritura. Hay un conjunto de posibilidades también que se reproducen o que se abren, perdón, con la invención de la escritura. Y esto hace posible también la formación de sistemas sociales más complejos, ¿verdad? Esta posibilidad de comunicación asincrónica, ¿verdad? Permite también vencer las distancias. Porque pensemos, por ejemplo, claro, seguía siendo un problema, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en el campo en el ejemplo, perdón, que planteamos sobre el dominio imperial, ¿no? Para que existan imperios tiene que existir algún tipo de, de medio de difusión, ¿no? La escritura es uno, pero hoy, por ejemplo, puedo pensar también en lo que fue el Imperio Inca. No tenían sistema de escritura, pero tenían un equivalente funcional, que era el quipu, ¿no? Como ustedes sabrán, el quipu es un artilugio hecho de trenzas, ¿verdad? De lana. Sobre una trenza principal se cuelgan n cantidad de trenzas y la información se codifica en cada trenza a través de nudos y la forma de los nudos y la cantidad de los nudos, ¿no? Y de esta forma, pues, ellos llevaban registros, ellos contaban historias, es decir, y esto además, no sé en qué clasificación cabría, por ejemplo, en la que realizó Samson, pero era una forma que los incas desarrollaron de generar redundancia, ¿verdad? Generar redundancia y mantener su imperio, ¿verdad? Y lograr extender su imperio. Bueno, pero bueno, también otras civilizaciones, por ejemplo, en el Medio Oriente, los asirios, ¿verdad? Se desarrollaron pues la escritura cuneiforme, ¿verdad? Y lo interesante de la escritura cuneiforme es que era un código que aprendieron pueblos que hablaban distintas lenguas y que se pasó de distintos imperios, del asirio a otros. No recuerdo en este momento concretamente cuáles, pero de hecho la escritura cuneiforme como tecnología también tuvo una historia propia, ¿no? Y claro, fíjense, justamente esto que acabo de señalar, lo interesante que es, ¿no? Porque es una tecnología de la cual otros sistemas sociales se pueden apropiar, ¿verdad? Pero que genera una historia propia. O sea, ¿qué significa que genera una historia propia? ¿Verdad? Significa que de algún modo esas civilizaciones están conectadas.
significa que de algún modo hay una memoria social que también se transforma, ya que no depende de la memoria humana directamente, ¿no? Sino que ahora, pues, esas tablillas de arcilla, ¿verdad? Juegan el papel de memoria social, sino que ahora esas tablillas de arcilla también, ¿verdad? Sirven para propósitos también de diferenciación social, como por ejemplo la diferenciación de castas de sacerdotes, como fue el caso de Egipto, como fue el caso también de Mesopotamia, o porque no necesariamente están separadas, diferenciación de burocracias, ¿no? De estructuras burocráticas, burocrático-administrativas, ¿ya? Como por ejemplo en el caso del Imperio Inca, ¿verdad? Aquellos que se encargaban de administrar los almacenes de granos, ¿no? Donde estaban los funcionarios, por llamarlo de algún modo, con sus quipus, pues registrando los aportes que cada Ayllu realizaba el imperio, ¿no? Ayllu era como llamaban a los grupos familiares, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario? Bueno, más que una duda, un puntual comentario, a ver si más o menos tiene que ver con lo que venimos hablando. Entonces, el mismo medio, a través de su diseminación, asegura su mantenimiento en el tiempo. En este caso, la escritura, los símbolos, podría decirse eso. No, a ver, una cosa es medio de diseminación y otra cosa es la diseminación del medio. por, decirlo, por Bueno, decirlo así, ¿no? entonces, Porque, para que por claro, favor me estamos, oriente. estamos diciendo que la escritura es un medio de diseminación. ¿Por qué? Porque garantiza la redundancia. Pero ahora, la Ok, persistencia de una tecnología, como el ejemplo que te puse de la escritura cuneiforme, es otro problema. ok, Es ok, otro problema, ¿ves? Porque fíjense que Luhmann lo plantea en términos muy abstractos, como yo quise también plantearlo en principio. Porque yo les decía, cualquier cosa que sirva para generar la redundancia de la comunicación, para para multiplicar las redundar, fuentes de información, este, termina siendo un medio de diseminación. de Pero diseminación. para eso se necesita el desarrollo de una tecnología concreta, que eso también lo quise ilustrar con los distintos ejemplos que puse, ¿no? Una tecnología Ok, completa, bueno, que varía de cultura a cultura, varía de tiempo a tiempo, de momento histórico, y que las materialidades que vienen a colación también varían, porque dependen del entorno cultural de sí, la civilización en cuestión. Por ejemplo, para los incas era lógico que fuese la lana, porque era el bien que tenían más a disposición. Con sí, la lana realizaban cualquier cosa, ¿no? Y también, fíjense que en las culturas andinas, el tejido es un medio de comunicación también muy importante, porque no era solo mantas y ropa. Lo que tejían allí tenía un significado muy concreto, ¿no? ok, Eh, en el Medio Oriente, bueno, era la arcilla, ¿verdad? También pueblos antiguos utilizaron la piedra, ¿verdad? sí, Recién en Egipto el papiro fue que comenzó la historia del papel, ¿no? del Entonces papel. lo que quería señalar es justamente cómo estos distintos experimentos que se producen en distintos momentos de la historia crean como historias paralelas, ¿verdad? Sí, O transversales de las tecnologías y de los medios, ¿no? Que van desarrollando su propia historia y que permiten también que otros sistemas sociales se beneficien de los logros de sistemas sociales pasados, o que ya de alguna sí, forma tuvieron sus mejores años, ¿no?
Entonces, Como, la historia misma de los medios de diseminación viene a ser también un factor catalizador de la evolución sociocultural. ok, ¿No ves? Porque incluso si te das cuenta, esto lo podemos ver también en el contexto en que histórico que lo estudia. Si lo quieres estudiar en el Medio Oriente, si lo quieres estudiar en los Andes, si lo quieres estudiar en América del Norte, te vas a dar cuenta de que toda gran civilización, oye, se monta sobre los hombros de civilizaciones anteriores y de logros anteriores, anterior, ¿sí? claro, está bien, gracias. Y bueno, luego de los medios de diseminación, ¿podrías por favor cerrar el micrófono? Mucha Disculpe, interferencia. perdón, perdón. No hay problema. Luego de discutir el tema de los medios de diseminación, tenemos finalmente el tema de los medios de consecución. Y acá llegamos a un punto sumamente importante porque cuando vayamos a hablar del poder, cuando empecemos a hablar de lo político propiamente dicho, ¿verdad? Vamos a hablar fundamentalmente del poder como un medio de consecución o como un medio simbólicamente generalizado. En principio vamos a discutir esto, bueno, ¿qué significa esto de simbólicamente generalizado? ¿No? La generalización simbólica viene de Parsons, de la teoría parsoniana. Esto es un préstamo o una herencia, porque Luhmann fue alumno de Parsons, ¿no? Es una herencia parsoniana. Y al igual que con el concepto de doble contingencia, es una herencia que Luhmann toma con mucha conciencia. Es decir, es consciente de los límites y de las potencialidades que tiene esta intervención conceptual o esta distinción que realizaba, que pretendía realizar Parsons con estos conceptos, ¿no? En primer lugar, Luhmann quiere decir con símbolo, ¿verdad? Lo siguiente, él dice, oye, el concepto de símbolo hoy en día se parece mucho al concepto de signo, casi una distinción. Pero yo quiero, vamos a decirlo así, subrayar esta diferencia. ¿Y en qué consiste la diferencia, pues, entre símbolo y signo, ¿no? Entonces él dice, vamos a hablar de símbolo, ¿verdad? En el caso de que un signo designe su misma función, es decir, que se vuelva reflectivo, un signo que distinga la diferencia entre significante y significado. Es decir, ya signo de por sí es la diferencia entre significante y significado, una forma, ¿verdad? Entonces él quiere hablar de símbolo, ¿verdad? En el caso en el que la diferencia significante-significado conlleve a replantear o a retrasar la diferencia entre significante y significado, ¿no? Entonces acá se representa la unidad, es decir, un símbolo representa la unidad de la distinción entre significante y significado. ¿Ya? Y de esta forma hace visible que aquello que es diferente, aquello que trabaja como un puente, ¿verdad? Forma parte de una misma cosa. Le subyace una unidad, ¿no? Ahora,
Lo que quería decir Parsons con generalización simbólica, ¿verdad? Era básicamente que el problema de la interacción era resuelto de una forma, primero, que no, es decir, que superara lo concreto. ¿A qué me refiero con esto de superación de lo concreto? Que es un poco a lo que quiere decir con generalización, ¿no? Que no fuese una solución ad hoc, una solución para un caso, sino que se tratase de una solución generalizada, ¿verdad? Y con simbolización quería decir que se trata de una solución que traza un puente entre una diferencia, ¿verdad? Ahora bien, también, y sobre todo en sus últimos trabajos, Luhmann hablaba más allá de generalización simbólica y medios de comunicación simbólicamente generalizados. Empezó a hablar más sobre todo en la sociedad, de medios de consecución. Justamente por esto que les acabo, este esquema de que acabamos de ver, ¿no? Que estos medios de comunicación se remiten a la resolución del problema de una probabilidad específica de la comunicación, de una improbabilidad específica de la comunicación. Y es la improbabilidad del éxito de la comunicación, ¿no? Entonces, básicamente, en términos muy sintéticos, ¿verdad? Lo que quiere decir Luhmann, o mejor dicho, la forma en la que los medios de comunicación simbólicamente generalizados resuelven el problema del éxito, ¿verdad? Es a través de una combinación entre motivación y selección. Esta es la respuesta corta. Ya vamos a profundizar sobre eso, pero esta es la respuesta corta, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la selectividad se convierta en factor de motivación? Dicho en términos muy sencillos, ¿verdad? Quiere decir lo siguiente, fíjense. Vamos a partir de un contexto en el que la improbabilidad de la aceptación de la comunicación es muy alta. ¿Por qué es muy alta? Primero, por la codificación del lenguaje en sí o no. El lenguaje agudiza el problema de la aceptación de la comunicación. Luego, por el problema de la comprensión. O mejor dicho, el tema de que mientras más o mejor se comprenden las premisas de una comunicación, ¿verdad?, mayores son las posibilidades de rechazo. Esto lo podemos ver incluso en la hermenéutica de Gadamer. Gadamer llega a una conclusión similar, aunque lo pone en otras palabras, ¿no? Si por ejemplo nosotros estamos discutiendo, esto es un ejemplo que yo pongo siempre, ¿no? Pongamos que discutimos ir de vacaciones, ¿verdad?, a la playa, unos días, un grupo de amigos, ¿verdad? Bueno, ¿a quién no le gusta la playa? Casi todo el mundo le gusta la playa, ¿verdad? Y acá entra el tema de los valores y de las fórmulas de consenso, de la positividad que encarnan muchos conceptos que manejamos en el lenguaje, ¿no? A todo el mundo le gusta la playa, perfecto. Pero cuando nos empezamos a discutir sobre los detalles, bueno, ¿cuándo vamos? ¿A qué playa vamos? Cuando empezamos a planificar ya empiezan a surgir los disensos. Ya empieza a surgir también el que dice sí a todo y luego se baja, nunca aparece, ¿verdad? Es decir,
mientras mejor se conocen las premisas, ¿verdad? Incrementan las posibilidades de negación. Y esto lo podemos también ver en la política, con valores fundamentales de la política. Ustedes no han visto ningún régimen autoritario o totalitario que diga que está en contra de la libertad, que diga que está en contra de la justicia, ¿verdad? Que diga que está en contra de la igualdad. Todos defienden la igualdad, la libertad, la justicia, ¿verdad? Son valores universales, si se puede decir así, ¿no? ¿Cómo se interpretan es otra cosa? ¿Ya? Entonces, igual, incluso en el caso no tan extremo de un régimen totalitario, sino de un mismo sistema democrático, son muy diferentes las formas en que los distintos partidos interpretan la libertad, interpretan la justicia, interpretan la igualdad. Muy diferente el valor que le dan en cada caso, ¿no? Y a la hora de tomar decisiones, aunque todos estén de acuerdo con la libertad, ¿verdad?, van a ser muy diferentes las posiciones que van a tomar. Van a ser otros los intereses que van a tener a la hora de tomar esas decisiones. ¿No es cierto? Entonces, claro, estos son ejemplos muy a brochazo grueso de lo que estamos planteando, ¿no? De esta premisa de que la comprensión o la mejor comprensión de una oferta de sentido incrementa las probabilidades de su negación, ¿no? Entonces, el problema es, bueno, ¿cómo lograr la aceptación de la comunicación, ¿verdad?, bajo estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el poder, y acá me estoy adelantando un poco, el problema que se va a plantear es cómo lograr la aceptación de la comunicación política a pesar del disenso, ¿no? No es que se va a buscar un consenso, no es que se va a través de, qué sé yo, de un sistema democrático, de la negociación o de lo que sea, no. El problema es que busca resolver el poder independientemente de la forma de organización del poder, ¿verdad?, es el de cómo lograr la aceptación de la comunicación a pesar del disenso, ¿no?, incluso habiendo disenso. Entonces, yo les decía que lo que hacen los medios de comunicación simbólicamente generalizados es utilizar la selectividad como factor de motivación para la comprensión. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se circunscribe y se delimita el ámbito de validez de la comunicación, ¿verdad? Y esta limitación, esta concreción, es lo que motiva la aceptación de la comunicación, ¿verdad? Es decir, es una ruptura de las interdependencias. Por ejemplo, en el caso del dinero, que es un medio también de consecución, ¿verdad? El dinero motiva el intercambio porque todo lo que tiene que ver con reciprocidades, todo lo que tiene que ver con normas sociales, sea de jerarquía, de lo que sea de moral, etc., todo eso queda fuera de contexto. Y solo queda en contexto, ¿verdad?, la necesidad del intercambio, ¿no?, o el problema del intercambio. Entonces esto es lo que logran los medios de comunicación. Al concretar, al reducir el contexto de la comunicación, al acotarlo, al delimitarlo, mientras de forma más clara posible, mientras podríamos incluso hablar de, que no lo dice Luhmann, pero podríamos hablar incluso de reglas, ¿verdad?, que logran este acotamiento, que logran esta delimitación. Bueno, esa selectividad, que sí es un concepto muy, muy luhmanniano, es lo que funge como motivación para la aceptación de la comunicación.
¿Ya? Hasta acá, tenías la mano, pedía la palabra, Oscar, no te vi. No, no se preocupe, ya de alguna forma a través de su exposición lo aclaró. Precisamente en la lectura, en esto de selección y motivación, se habla acerca de establecer unos valores básicos. Y él pone unos ejemplos. Con algunos comulgo y con otros no. Verdad, amor, Ujú. con esos no comulgo, pues me parece difícil estandarizarlo, pero hay otros como propiedad, dinero, poder Sí, y ley, pues, que sí parecieran estar dentro de ese marco, ¿no? Dentro del marco de poder estandarizar y establecer esos valores básicos sí, que sea difícil de dibujar. eso que describiste allí son medios de consecución para él, sí. No, Exacto. no estrictamente valores, sino medios de consecución. Pero bueno, Ok, lamentablemente ya estamos sobre la hora y nos ok. quedará ya para la próxima clase profundizar sobre esto, ¿no? Y vas a ver por qué tiene sentido que el amor sea un medio de comunicación simbólicamente generalizado, ¿no? Ok. Por ejemplo. Pero bueno, Gracias, vamos a profesor. enfocarnos más que todo en el poder, eh, porque, bueno, justamente lo que nos interesa para este curso, ¿no? Sí, gracias. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Cualquier duda que surja con las lecturas, etcétera, etcétera, las respondemos la semana que viene. Así que te invito a que las plantees y bueno, Perfecto. nos vemos. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.